No, pero puedo hacerlo rápidamente. Entonces, muchachos, para codificar esta solución de acá, ustedes deben tener presente lo siguiente. Entonces, muchachos, lo primero que es, vamos a hacer una explicación rápida. El análisis del problema. Identificar entradas y salidas. Las entradas es lo que ustedes le solicitan. ¿A quién? Al empleado. Bueno, así los datos del empleado que se le solicitan al usuario, que son la cédula, el año y el salario básico. ¿Cuál es la salida? El salario neto que vamos a calcular bajo las condiciones que tiene este problema que ustedes ven acá. ¿Sí? Que si gana más de 1.200.000, entró a trabajar después de 1990, se le descuenta un 8%, que es lo mismo que multiplicar por 0.92. Si gana menos de 550.000 o entró a trabajar en 1990, se le descuenta 2%, que es lo mismo que multiplicar por 0.98. En cualquier otro caso, por 0.95. Entonces, lo primero que ustedes deben de identificar es eso. Entonces, las entradas y las salidas. Entonces, también estaría cédula, ¿no? ¿Sí? Las salidas también sería cédula. Bueno, ¿cuál es el proceso? Si el salario es mayor que 1.200.000 y el año es mayor que 1990, entonces el salario neto es igual, bueno, si el salario es menor que 550.000 o el año es igual a 1990. Y acá, en otro caso es, pues, el 5% que le quitamos. Entonces, muchachos, ya tenemos la entrada, la salida y la especificación del proceso. Luego de esto, ¿qué tenemos? No, el pseudocódigo. Este es el proceso, ¿listo? El proceso es así. Ya el pseudocódigo, ustedes utilizan las reglas que tenemos acá, que es colocarle inicio y fin. Y los tipos de las variables, que tenemos que cédula del año deben ser números enteros, el salario básico, el salario neto deben ser reales. Y lo que es la cédula, el año y el salario, ¿a qué pasa con ellos? Se los pedimos al usuario. Se los pedimos al usuario del programa. Luego, ¿qué nos falta aquí? El proceso. ¿Y la salida cuál es? Imprima la cédula e imprima el salario neto. ¿Y cuál es el proceso? Entonces, si salario básico es mayor que 1.200.000 y año es mayor que 1990, aplican esta fórmula, que es por 0.92 a la larga. Si no, si el salario es menor que 550.000 o el año es igual a 1990, entonces aplican esta fórmula de acá, que es lo mismo que multiplicar por 0.98. Y si no, sería el salario neto por 0.95. Bueno, ahí ya retomé la explicación. Yo vi que hay una forma de simplificar esas operaciones poniendo más igual, ¿no? Sí, pero eso en su momento. No, lo que pasa es que si arranco con eso, yo creo que me salen corriendo. Entonces, bueno. No, pero pues, usted tiene la ventaja. Dígame. Bueno, entonces, no, esto apenas estamos comenzando. Entonces, muchachos, ¿qué sigue ahora? La prueba de escritorio, que es validar. Validamos con estos datos. La idea es que los datos, muchachos, caigan en cada uno de los casos del condicional. Evalúen todos los casos del condicional. ¿Cuántos casos tenemos? Primer caso, segundo caso y tercer caso. Entonces, prueben con unos datos que cae en el primero. El año de vinculación es mayor que 1990 Y el salario es mayor a 1.200. Entonces sería esto por 0.92, que da 1.196.000. Hay un error en los slides. Luego viene algo que cae en el segundo caso, que sería salario menor que 550.000 o el año es igual a 1990, que cualquiera de estos dos cae. De hecho, esto podría ser año 5.000, igual caería en el mismo caso. ¿Por qué? Porque con que se cumpla uno de los dos, por ser oro, ¿no? por ser oro, ¿sí? Basta. 300, es 400.000 por 0.98, es el 2%. Y finalmente que no cae en ninguno de los dos casos anteriores, sería entonces 2 millones por 0.95, que es quitarle el 5%. Después de esto, muchachos, ¿qué hacemos con este pseudocódigo? Lo pasamos a lenguaje Python, ¿sí? Entonces esto lo pasamos al lenguaje Python, que es lo que yo hice acá. ¿Qué pasa aquí, muchachos? ¿Qué hice aquí? ¿Qué datos pedí? La cédula debe ser un número entero.
El salario básico debe ser flotante y el año debe ser entero. Luego aquí puse el proceso. Ahora, este elif puede verse como else y luego if, ¿vale? ¿Vale? Es lo mismo. ¿Listo? Toca colocarlos así porque pues el error que tuvimos ahora era que si evalúa un if y el otro le da falso, pues cae en el else. Entonces ya de esta manera ya no nos cae. Esto se llama un if anidado, que veremos ya en la próxima clase con más calma. Y el if que les había mostrado con el if se llama if encadenado o anidado, que se ahorra todo eso, ¿sí? Que es una característica propia de Python. Eso no existe ni en C++ ni en Java. Entonces, muchachos, este se llama un if anidado, ¿no? Pues yo voy a utilizar el elif principalmente, ¿sí? Porque es mucho más práctico. Pero bueno, aquí tengo un if anidado. Luego de esto, muchachos, miren acá. Pido los datos y luego ¿qué calculo? El proceso. Entonces, si se cumple esta condición, miren cómo la coloco. Si el salario básico es mayor o igual que 1.200.000, si el año es mayor que 1.990.000, ¿qué hago con el salario neto? El salario neto sería el salario básico Por 0.92. Si no, si el salario básico es menor que 550.000 o el año es 1990, ¿qué pasa? el salario neto sería Le quita 0.98. 98. Y si nada se cumple, Se le pasa al else. pasa este else. Salario neto. Sin ninguna de las. Salario neto por 0.95, si eso no se cumple. A esto se le conoce como un if anidado. Luego veremos el encadenado, que es pues juntar este else con if, queda el if. Vamos a ver ciclos while, ¿no? Sí. Hasta recursión llegamos. Vale. Bueno, muchachos, entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Ya codificado, ¿qué procedemos a hacer? Hacer las pruebas. Entonces vamos a ejecutar. Regálenme en unos minutos, ya voy a acabar. Ingrese la cédula. Entonces, muchachos, ingreso la cédula y vamos con el ejemplo de acá. Me tocó repetir eso para que tengan el material, ¿no? 11.30, 12.45. El salario básico es 1.300.000. Y el año, ¿no? 2.000. Está feo ahí. Bueno, el salario del empleado es un y es 1.196.000, cosa que coincide con lo que estamos viendo. Ingrese el año. Lo que pasa es que pues tampoco esto es perfecto. Bueno, muchachos, segundo caso, que vendría acá. Detenemos. Listo. La cédula es 303.69.78. Salario básico 400.000 y el año puede ser cualquiera realmente. 392.000. Miren acá. Coincide. Luego, ¿con qué probamos? ¿Con qué probamos, muchachos? Con el último. Miren que se tiene un caso de estudio por cada uno de los condicionales. Hagan eso para reducir el error. 504.5893. Salario básico 2 millones. Y el año es 1985. Y me da 1.900.000. Esto es realizando todo el proceso, ¿vale? Las capturas de pantalla irían asociadas con eso. Bueno, muchachos, entonces aquí